Les presento a la doctora Marta Catalina Vázquez. Ella es neumóloga pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y directora del programa de fibrosis quística del Hospital Universitario San José. Catalina nos va a hablar acerca de la importancia de los registros en fibrosis quística. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Bueno, pues yo ya, Diana me hizo el favor de adelantarnos un poquito acerca de la importancia de los registros de fibrosis quística. En realidad, yo creo que es una cosa muy importante y básicamente acuño la frase de Peter Drucker, que es: si usted no lo puede medir, no lo puede manejar. Este no es un personaje, no es un hombre realmente que trabaja en fibrosis quística, es un hombre de negocios y trabaja con la industria y es el pionero de todo el mejoramiento de la calidad en la industria y es de donde se ha realmente tomado muchos de los aspectos que ellos utilizan a la salud, y por esa razón ya PortCF y la Fundación de Fibrosis Quística Americana ha tomado esto del benchmarking como una cosa muy importante. Realmente uno de los primeros registros que apareció fue el registro canadiense. Es un registro que realmente lleva un tiempo muy largo, desde 1960, poco después empezó también el registro americano de fibrosis quística, pero ya a este punto teníamos datos definitivos de, por ejemplo, determinantes de mortalidad entre 1970 y 1989, en donde ya se evaluaba y se veía cómo mejoraba la sobrevida desde la primera cohorte hasta la segunda cohorte, casi con 10 años de diferencia de sobrevida, gracias en este momento a la dieta rica en grasa, porque inicialmente se restringía la grasa y en este momento se liberó y se encontró que la dieta alta en grasa era un importante determinante de sobrevida. Se encontró también que el BEF1 hasta ahora sigue siendo uno de los mejores predictores de sobrevida y el declinamiento en este momento. También qué cosas impactan realmente la mortalidad, básicamente el BEF1, el peso, el BEF1, el sexo, como ustedes ven aquí, realmente ser mujer está un poquito, tiene un poquito menos desenlaces buenos, y el tener la pseudomonas cepacia también es una cosa pues que impacta realmente la sobrevida. Son muchos entonces los registros que ahora hay, casi todos los países desarrollados realmente tienen en este momento un registro. Hay pocos registros latinoamericanos, en realidad solamente Brasil está en este momento siendo pionero en Latinoamérica, llevan 3 años desarrollando nomás el software para poder hacer el registro porque ellos son un país muy grande, pero quiero especialmente referirme al registro europeo, en donde se dieron, digamos, una batalla para poder incluir todos los países de la Unión Europea y de la no Unión Europea, en donde ustedes saben que hay una diversidad de países, unos ricos, otros pobres, y por eso me parece que es bastante loable el esfuerzo que han hecho los europeos en este sentido. Aquí empiezan a hacer sus primeras publicaciones básicamente solo con la parte demográfica, mostrando la parte demográfica. Incluyeron 12 países de la Unión Europea y 23 de la no Unión Europea, y este es el primer reporte, digamos, de los 35 países que realmente parecía un esfuerzo muy grande, pero lo lograron. Aquí está, digamos, el gráfico de la distribución por edad en los diferentes grupos de edad y la distribución por sexo. Este trabajo de los europeos también ha permitido claramente hacer, digamos, la comparación entre los países de la Unión Europea que tienen un Producto Interno Bruto 9 veces mayor que los de la no Unión Europea, y se ve cómo esta parte socioeconómica impacta de una manera importante. Aquí se tiene una mediana de sobrevida de 17 de edad, una mediana de edad de 17, mientras los de la no Unión Europea de 12.1, casi 4 años de diferencia.
También es importante que los mayores de 18 años, por ejemplo, son mucho más en este grupo que en el otro grupo, y que el diagnóstico obviamente se hace mucho más temprano en los países de la Unión Europea. Y todo esto contando con que tienen una distribución similar de genotipos severos. Ahora, no son solo los de la no Unión Europea los que tienen fenotipos más leves, sino que todos tienen igualmente genotipos severos. Aquí se ve, digamos, la diferencia claramente en las edades, como digamos la parte socioeconómica impacta muchísimo. De todas formas, la buena noticia es que definitivamente todos los registros que hay muestran que cada vez la sobrevida es muchísimo mayor. Y aquí mostramos, por ejemplo, esto del registro canadiense, en donde ya la sobrevida está en 48.5 años, lo cual es realmente una cosa ya muy importante para todos los que trabajamos con fibrosis quística, y de todas formas es como nuestra meta llegar allá con todos nuestros pacientes. ¿Por qué los registros? Las enfermedades raras tienen muy poquitos pacientes, entonces definitivamente necesitamos un registro para poder aumentar el número de pacientes, para tener la representatividad de todo el espectro de la enfermedad, que es muy importante, tener grupos de pacientes. O sea, si yo necesito analizar los pacientes que tienen hemoptisis, los pacientes que tienen diabetes relacionadas con fibrosis quística, etcétera, se puede a través de una base de datos tener todos esos grupos de pacientes. Finalmente, entonces, son básicos para el entendimiento de los principales desenlaces de la fibrosis quística, y el objetivo final es definitivamente mejorar la calidad y la expectativa de vida en todos los pacientes. ¿Por qué y para qué se hacen entonces los registros? Básicamente, entonces ya vimos nosotros que la parte demográfica pues es importante, es muy importante saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo está la distribución de las edades, etcétera, pero más importante que eso es tener unas bases de datos de muy buena calidad, como mencionaba Diana, que realmente se estén haciendo, no retrospectivamente, este dato no lo tengo, no lo encontré, entonces son datos que se van faltando. Entonces la idea es que en la misma consulta casi que uno vaya haciendo la toma del registro de todos estos datos, para poder monitorizar de manera clínica a los pacientes. Lo otro es la investigación, ya que ya les voy a mostrar algunos ejemplos, y la auditoría definitivamente, que es muy importante. Cuál es la efectividad de la clínica de los servicios de salud y cómo es el soporte y cómo puede dar soporte a la planeación. Entonces, dentro de la monitorización clínica, realmente queremos estar manteniendo todas las variables longitudinales que podamos, en especial nutrición, la parte de función pulmonar y todos los gérmenes que estamos teniendo en nuestros pacientes. Para esto primero hay que estandarizar definitivamente las ecuaciones que se van a usar, y por otro lado unificar cómo se van a registrar, porque hay problemas realmente cuando uno no tiene previamente claro este tipo de cosas. Y eso lo evaluaron aquí cuando empezaron a comparar estos diferentes registros, que todos son registros excelentes, muy buenos en Australia, Francia, Estados Unidos y en el Reino Unido, pero que evidenciaron que la forma como ellos agrupan, por ejemplo, los pacientes en el BEF1, teniendo cuál es el criterio de mayor severidad o de menor severidad, era diferente. Entonces hacía difícil realmente la comparación entre los países. Esto se ha venido mejorando, y en este artículo, que es del 2005, ya digamos como que se estandariza un poquito qué tipo de cosas son las que deben estar incluidas en los registros, y pues la idea es que se puedan registrar de la misma manera para que realmente tengamos unos resultados adecuados. ¿Para quién? Definitivamente los registros en últimas son definitivamente para el paciente. Es importante saber exactamente cómo lo estamos haciendo para poder cada vez mejorar en beneficio del paciente y de las familias de fibrosis quística. Obviamente para los clínicos y profesionales es importante que nosotros y que cada uno sepa cómo lo está haciendo. Compararse con otros centros es bueno, porque definitivamente se puede encontrar qué cosas están haciendo allá que no estoy haciendo para poder implementarla en mis pacientes. Entonces eso es una cosa muy importante. Y obviamente los sistemas de salud, para poder evaluar cómo están los sistemas de salud, y que ellos mismos son los que están evaluando de todas formas las tecnologías en salud.
Como no hay estándares de oro, como no se sabe exactamente a dónde, bueno, tenemos unas referencias, tenemos las referencias, por ejemplo, de los registros americanos, etcétera, pero es muy importante que entre cada uno se compare con centros de la misma población, con todas las otras cosas estandarizadas, y así se puede hacer la comparación entre otros centros. Entonces, hay que auditar los servicios médicos, los estándares que cada uno está cumpliendo, cómo es la oportunidad de la llegada del paciente realmente a un servicio de salud, cómo acceder realmente a un grupo multidisciplinario. Vamos a hablar ahorita a continuación del tamizaje neonatal. Si vamos a hacer tamizaje neonatal, ¿a dónde vamos a referir los pacientes? ¿Dónde están los grupos multidisciplinarios? Entonces, eso es una cosa muy importante. Y sobre todo, tener la equidad en el cuidado. Todo esto va a hacer que se mejoren los recursos y se centralicen para fortalecer realmente los centros que hay en cada ciudad. Y sobre la parte de investigación también es muy importante que, aunque no son los ensayos clínicos doble ciegos, que son pues digamos como nuestra digamos base para poder definir sobre todo la parte de medicamentos, son estudios observacionales longitudinales que son muy importantes, y les voy a mostrar realmente algunos estudios que muestran realmente toda la utilidad que pueden tener estos registros. Aquí, por ejemplo, está esta recopilación de estudios en donde solamente con base en los registros que se han hecho, hay casi 53 estudios publicados entre el 2008 y el 2011, con base en toda la data que les toca aquí llenar a Ion y a Diana en su PortCF. Entonces, bueno, y esto no es solamente en Estados Unidos, ¿no? Esto es también con base en otros registros. Entonces, por ejemplo, este estudio que se hizo también con base en el estudio en el registro de fibrosis quística americano, se encontró, por ejemplo, que la Burkholderia cepacia no era tan mala como se creía antes, y que no limitaba el trasplante pulmonar en los pacientes que tenían Burkholderia cepacia. Parece que realmente está más dependiente de ciertas especies que no de todas las Burkholderia cepacias. Entonces ahí ven que algunas especies tienen un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes trasplantados, pero por ejemplo la Burkholderia multivorans realmente no tiene un impacto muy importante. También se logró demostrar, por ejemplo, cómo ha habido una disminución de la Pseudomonas aeruginosa a través del tiempo en los menores de 18 años, lo cual hace que todas estas medidas que se han tomado de segregación y de cuidados es realmente importante, de 60.4 a 56.5. Sin embargo, la parte del estafilococo aureus realmente es la preocupante, porque ha venido en aumento tanto el estafilococo aureus sensible como el meticilino resistente, como ustedes ven aquí, de 0.1% a 17% entre el 1995 al 2005, lo cual es realmente muy importante y muy preocupante, sobre todo en la medida que el estafilococo aureus meticilino resistente ha demostrado una caída de la función pulmonar. Aquí se ve cómo se ha venido aumentando el estafilococo aureus, en especial el meticilino resistente, que es muy preocupante. Este es otro estudio muy interesante en donde evaluaron en este modelo multivariado, básicamente, en donde evalúan todo el declinamiento de la función pulmonar, qué factores, digamos, de riesgo, aparte de los muchos que están ahí descritos, eran como más importantes. Y una cosa muy importante que concluyeron es que a todas las edades, entre los 6 y los 17 años, el tener crépitos persistente son un factor para que el BEF1 decline de una manera muy importante. Y también una cosa que me llamó muchísimo la atención es que otro factor para que decline rápidamente es tener muy buena función pulmonar. Y esto es una cosa que a nosotros nos debe llamar la atención, porque a veces los que tienen muy buena función pulmonar no les ponemos tanto cuidado como a los que ya están con una función pulmonar más severa, un compromiso más severo, y estos pacientes se vio en este estudio que declinan más rápido, o sea que a ellos igualmente hay que ponerles muchísimo interés en que no caiga su función pulmonar. Este trabajo sobre exacerbaciones básicamente muestra que hay muchos pacientes que no vuelven a su línea de base del BEF1 es toda la que ha tenido
en los 6 meses anteriores, como ya mostraba muy bien la doctora Diana, se está midiendo permanentemente la función pulmonar. Cuando hay una caída de la función pulmonar por una exacerbación, se debe estar pendiente que vuelva nuevamente al punto en donde estaba. Y hay pacientes, un 25% de los pacientes que son tratados con antibióticos endovenosos no logran recuperar realmente la función pulmonar, que son los que están realmente gris en el seguimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Ser mujer, tener insuficiencia pancreática, tener una pobre nutrición, el aseguramiento, seguramente el acceso tardío a la atención, tener Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Estafilococo aureus, beticilino resistente y aspergilosis broncopulmonar alérgica. Todos estos hay que estar mucho más pendiente de estar tratándolos muy tempranamente para que no pierdan la función pulmonar, ya que también se ha visto que entre más exacerbaciones pulmonares tengan, el declinamiento es muchísimo mayor. Y finalmente, como sé que en el auditorio hay neumólogos de adultos, quise traerle también este artículo en donde evalúa a los pacientes que fueron diagnosticados en menores de 10 años y los pacientes que fueron diagnosticados por encima de 18 años. Aquí vemos, estos son el grupo de diagnóstico de niños y diagnóstico de adultos. Nosotros siempre hemos pensado que el fenotipo de los de adultos es un fenotipo más leve, es una enfermedad menos severa, pero este estudio basado en los registros de fibrosis quística demostró que la pendiente de declinamiento es similar en los dos grupos y que definitivamente la enfermedad respiratoria es tan severa como los niños, pero simplemente es un poco más tardía, así es de que también hay que estar pilas en este sentido. ¿Cómo empezar? Básicamente, primero hay que determinar en el registro qué es lo que se quiere, si solamente se quiere la parte demográfica o hacer realmente las variables clínicas como es realmente lo interesante. Hay que integrarlo a la vida diaria, hay que integrarlo a la consulta para que realmente los datos sean realmente confiables. Hay que tener consentimiento informado de los pacientes tienen que saber a dónde van a utilizar sus datos, con qué propósitos. Tienen que tener realmente una confidencialidad muy grande y realmente cualquier dato que pueda identificar un paciente, solo por ejemplo la fecha de nacimiento es un dato que tiene que mantenerse absolutamente en privado y solamente una persona tendría que realmente conocerlo. Entonces este consentimiento de los padres es muy importante. La parte de cómo meter los datos de calidad. Meter los datos de calidad son muy importantes, siempre el clínico se debe retroalimentar de estos datos para saber cómo lo está haciendo y qué está haciendo, si está metiendo bien los datos y obviamente cómo son los resultados clínicos. Y es recomendable hacer una prueba piloto por lo menos de 12 meses para poder saber si realmente se está haciendo un buen registro o no. Son necesarios cosas muy importantes, un software, una infraestructura de tomar los datos y la financiación mínimo de 3 años, porque realmente si uno no cuenta con esa financiación, las cosas se van a quedar, como nos ha pasado a nosotros, entre el tintero en los siguientes años. ¿Qué ha pasado con nosotros? Hicimos un registro en el 2004, encontramos que hay un diagnóstico tardío casi a los 3.6 años, compromiso nutricional y de la función pulmonar temprana, hay colonización más temprana por Pseudomonas aeruginosa, pero más importante tenemos subregistro altísimo y tenemos un subdiagnóstico también muy importante. Esto para darle crédito a todos los neumólogos pediatras y gastroenterólogos que en este momento trabajaron. No les puedo traer los datos de los que metieron sus datos en el 2004 porque tuvimos una falla y es que no sabíamos quién los estaba metiendo. Entonces, desafortunadamente ahí están los problemas de no tener bien claro qué es lo que debe uno registrar. Tenemos aquí que en el 2009 que actualizamos esto, el 70% eran de contributivo y el 30% era de subsidiados, del régimen subsidiados, que todavía tenemos mucho compromiso nutricional, necesitamos
muchas nutricionistas, muchas nutriólogas que realmente se interesen por este tema, porque realmente el tema, casi que en los niños no debe haber desnutrición, no debe haber, deben estar por los percentiles 50 exactamente como cualquier otro paciente. Entonces aquí podemos ver que no estamos cumpliendo realmente con los objetivos. También la función pulmonar, desafortunadamente tenemos importantes número de pacientes con un BEF1 ya por debajo del 40%, nuestra población es predominantemente niños, todavía no tenemos el volumen que tienen y esto es preocupante porque ya casi están en plan de trasplante pulmonar. Pero una cosa buena es que realmente nosotros en Colombia contamos con casi todos los medicamentos que realmente requerimos para el manejo de estos pacientes. Entonces necesitamos es formar equipos, realmente utilizar de la manera más óptima todos estos medicamentos porque realmente están a la mano, ya sea con tutela, sin tutela, etcétera, pero realmente tenemos acceso a todos estos medicamentos afortunadamente. Y finalmente hacer una cuñita con el registro americano de fibrosis quística, que realmente es el que ya mencionaban, es un portal que está basado en la web, no solamente sirve para poner los datos, sino también sirve para educar a todos los grupos interdisciplinarios y se hace una información compartida, transparente de todos los centros. Y realmente, pues lo último con lo que los quería dejar era el benchmarking, que es realmente la búsqueda de las mejores prácticas asociadas con resultados superiores, pero se tiene que tener realmente en mente una mentalidad de cambio, voluntad de cambio, dirección de cambio y habilidad para hacer los cambios. Esto hace que nos aproximemos cada vez más a la verdad de cómo estamos haciendo las cosas y cómo debemos hacerlas. Las guías basadas en la evidencia son una hoja de ruta, pero definitivamente medir y tener datos es el pilar para el mejoramiento realmente de la calidad. Entonces es una herramienta realmente de negocios aplicada a la salud, demostrando o mostrando cuáles son las mejores prácticas y realmente difundiéndolas para disminuir la variabilidad y mejorar en general los desenlaces. Y les dejo con estas 5 últimas, digamos, pilares para el benchmarking, que es básicamente construir una visión compartida del cuidado ejemplar, desarrollo del liderazgo para el cuidado, para el cambio, identificar las mejores prácticas, proveer soporte de primera línea para equipos de cuidado clínico y desarrollar definitivamente un equipo con padres y con los pacientes. Entonces, yo creo que a partir de hoy, yo creo que va a haber muchos realmente aliados para poder realmente emprender no solamente la atención multidisciplinaria, sino también colaborar con las diferentes cosas que se requieren en la fibrosis quística y pues yo creo que vale la pena por nuestros pacientes. Muchas gracias.